Muy buenas noches, distinguidos asistentes, muy buenas noches, distinguidos compatriotas, camaradas. Vamos a dar entonces inicio a esta jornada de capacitación en lo que respecta a los partidos políticos en el Perú. Muy buenas noches a la doctora Ana María Córdoba Capucho, que está presente en esta sala virtual. De igual manera al doctor Vladimir Cerrón. También le damos bienvenida al doctor Rubén Maita, quien está el día de hoy como ponente en lo que respecta a los partidos políticos en el Perú. Muy bien, entonces vamos a iniciar esta jornada de capacitación correspondiente al día de hoy, sábado 11 de marzo del presente año. Para ello, vamos a invitar a la doctora Ana María Córdoba Capucho para que pueda hacer las palabras de introducción y de bienvenida a este evento. Muy buenas noches, distinguida doctora Ana María. Muy buenas noches, compatriotas. Jimmy, muchas buenas noches a todos los asistentes. Nuevamente un placer dar las palabras de inauguración de este evento, de un nuevo evento de nuestra Escuela de Formación Política. Pues como todos los sábados a esta hora nos reunimos para poder tomar mayor información, escuchar de repente experiencias un poco nuevas o análisis, evaluación en diversos temas que van incrementando pues nuestra preparación y nuestros conocimientos ciudadanos y nuestros conocimientos de la realidad peruana. El tema que hoy nos convoca, que es los partidos políticos en el Perú, es un tema muy importante porque nosotros lo que conocemos de estas organizaciones es lo que la prensa nos dice normalmente, o lo que tenemos de conocimiento a través de las acciones de congresistas o de repente de alcaldes, de políticos elegidos por determinada organización política. Pero en realidad los partidos políticos tienen otros objetivos y principalmente saber que los organizadores de este evento, que es el Partido Político Nacional Perú Libre, tiene una misión y un objetivo trazado y quiere compartirlo con ustedes. Un saludo a los ponentes, el doctor Vladimir y el doctor Maita, si no me equivoco, no me voy a confundir. Son personas que nos van a transmitir pues un conocimiento, un análisis y una explicación de lo que realmente significan los partidos políticos en el Perú y la importancia que tienen dentro del quehacer diario y el quehacer ciudadano. En ese sentido, vamos a dar por inaugurado este evento, agradeciendo la participación de nuestros ponentes, la asistencia de ustedes y como siempre informándoles que como todos los sábados estaremos durante todo este año impartiendo este tipo de eventos, desarrollando este tipo de eventos con diferentes temáticas y exhortándolos y solicitándoles a ustedes que sigan difundiéndolos, sigan compartiendo para que podamos continuar con nuestra preparación y podamos también ir escuchándonos todos los sábados a esta hora. Muchas gracias y sigamos adelante, Jimmy, con el desarrollo del evento. Muchas gracias, doctora Ana María Córdoba. Efectivamente, la Escuela de Formación y Capacitación Política y Ciudadana viene realizando este tipo de eventos, tanto virtuales y también presenciales durante todo este año. Efectivamente, estas escuelas de formación implican el buen desenvolvimiento, el buen desarrollo del ciudadano para que pueda insertarse al mercado laboral con capacidades, destrezas, habilidades y sobre todo oportunidades en conocimiento para que puedan afrontar los desafíos que se nos enfrenta, que nos afecta hoy en día. Bien, entonces tenemos ya en nuestra sala de honor al distinguido ponente, me refiero a un abogado de profesión, quien ha realizado sus estudios en la Universidad Nacional San Agustín de Arequipa, también ha realizado la maestría en Derecho Constitucional en la UNSAC, en la Universidad Nacional San Agustín, y también ha realizado su maestría en Derecho Constitucional en la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él es abogado de profesión arequipeño. Con ustedes les presento al doctor Rubén Maita Sayuca. Adelante, doctor. Bienvenido. Muy buenas noches.
Buenas noches, estimado doctor Jimmy. Buenas noches a la doctora Ana María Córdoba, a nuestro líder y presidente, el doctor Vladimir Cerrón, a todos los militantes de nuestro Partido Político Nacional Perú Libre. Para mí es un honor participar en esta primera jornada. Esta es la segunda sesión de esta gran jornada de capacitación política y ciudadana, y debo decirlo, siento una emoción muy especial. Tuve la oportunidad de hacer una pequeña propuesta hace unos meses, y bueno, ahora se realiza, se concretiza, ¿no? Se materializa algo una actividad tan trascendental que diferencia justamente a un partido político de un movimiento regional o movimiento político, ¿no? Entonces ya, empezando, doctor Jimmy, tendré que decir que nosotros somos un partido político nacional y no somos un movimiento regional, circunstancial, personalista, empresarial, como lo hay muchos en nuestro país. Empezaré por decir eso. También quisiera señalar ya que la existencia de los partidos políticos tiene respaldo constitucional en nuestra Carta Magna, en el artículo 2, inciso 17, que a la letra dice: todo ciudadano tiene derecho a participar en forma individual o asociada en la vida política, económica, social y cultural de la nación. Los ciudadanos tienen, conforme a ley, los derechos de elección, de remoción o revocación de autoridades de iniciativa legislativa y de referéndum. También, en concordancia con este derecho fundamental, tenemos lo señalado en la misma Carta Magna, en el artículo 35, que establece: los ciudadanos pueden ejercer sus derechos individualmente o a través de organizaciones políticas como partidos, movimientos o alianzas conforme a ley. Amigos y compatriotas y camaradas de este gran partido político, tenemos pues la gran oportunidad de nuestra existencia como ciudadanos peruanos de ser parte de un partido que está en pleno desarrollo y en plena consolidación, ¿no? Puede tener muchos defectos, ¿no? De antemano. Un partido, según la ciencia política, se consolida aproximadamente entre los 10 a 15 años desde que nace como tal, como partido político. Sabemos que Perú Libre inicialmente se surgió, como todos sabemos, el 13 de agosto del año 2008, como un movimiento regional. Luego, ya como partido, empezó su existencia en enero del año 2016, ¿no? Pero ya con el nombre de Partido Perú Libertario. Y finalmente, ¿no? Y en la actualidad, nuestro partido, desde el año 2019, tiene el nombre que ya todos sabemos, ¿no? Es Partido Político Nacional Perú Libre. Entonces, con esa introducción, ahora quisiera ir de fondo al trabajo que hemos preparado, y tenemos que decir que los partidos políticos forman, digamos, los partidos políticos en el Perú forman parte de la participación, o son parte de la participación democrática, ¿no? Y cuando hablamos de democracia, amigos, permítanme hacer si pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Cuando hablamos de partido democrático, compatriotas y compañeros, hablamos del artículo 43 de la Constitución Política del Perú, que señala que el Perú, vamos a leer, siempre es bueno tener el manejo rápido de la Carta Magna. El artículo 43 de nuestra Constitución Política señala: la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana. Entonces, nosotros, cuando decimos que somos una democracia, no estamos señalando esta circunstancia como un elemento o como una palabra de retórica, una palabra poética, ¿no? Sino estamos hablando de un tema absolutamente legal y constitucional. El Perú es una república democrática. Entonces, nosotros, para ejercer nuestros derechos en una república democrática, podemos ejercerlo de muchas formas, pero también y básicamente mediante un partido político, ¿no? Entonces, no solamente se ejerce el derecho ciudadano mediante un partido político, ojo, hay otras formas, por ejemplo, la opinión pública,
las organizaciones, la sociedad civil, por ejemplo, las universidades, colegios profesionales, sindicatos, etcétera, ¿no? También mediante los derechos de participación ciudadana, como es el referéndum, como es la remoción, etcétera. Pero básicamente hoy tenemos que hablar de que una forma de participación política en una democracia, como es el Perú, es mediante un partido político. Y entonces viene una conclusión a la que yo siempre trato de llegar, ¿no? Tal como estamos viendo, la democracia básicamente existe, ¿no es cierto?, porque existen partidos políticos, porque más allá del referéndum, de la remoción de cuentas, de la opinión pública, finalmente quienes toman decisiones en un país son los representantes, ¿no es cierto? Por eso se dice democracia, ¿no? O sea, nosotros elegimos a representantes, hay dos tipos de democracia, sabemos. El partido político tiene como esencia la democracia indirecta, o sea, nosotros como partido proponemos a ciudadanos que puedan representar a un determinado sector del Perú, o a todo el Perú, en el caso del presidente, para gobernar, ¿no? Para gobernar, para ejercer el poder político. De tal manera que, amigos, sin partidos políticos no existiría o no existen democracias. Y en todo caso lo demás podría ser considerado una simple utopía o un simple mito, ¿no? Entonces tenemos que romper el esquema, ¿no?, frente a muchos de nuestros conciudadanos que muchas veces no creen en un partido político y dicen, no, el partido político es malo, es corrupto, etcétera, etcétera. Pero los partidos políticos no son malos, sino quienes lo fundan y quienes componen y quienes representan a ese partido, ¿no? Entonces tenemos que dejar en claro, la base de la democracia moderna es que existan partidos políticos, ¿no es cierto? Porque si es que no existieran partidos políticos, existiría en todo caso una especie de tiranía y es una dictadura en todo caso, ¿no? Entonces, acá en el Perú la situación real es diferente, eso también lo podemos comentar después, ¿no?, para no mezclar la situación actual con lo que estamos señalando en este momento. Entonces, el partido político es una organización, como lo dice, vamos a tomar como referencia a un gran estudioso de la ciencia política que es Rodrigo Borja. No, todavía no, por fuera, ahí en esa página vamos a mantenernos un rato, en esa diapositiva. Rodrigo Borja, en su magistral texto llamado Derecho Político y Constitucional, Rodrigo Borja es un político ecuatoriano, fue presidente ecuatoriano, profesor catedrático de la Universidad de Quito, especialista en Derecho Constitucional. Él, en esta magistral obra de ciencia política, señala lo siguiente: los partidos políticos, dice, son un grupo de personas organizadas con el fin de ejercer o de influenciar el poder del Estado para realizar total o parcialmente un programa político de carácter general. También el mismo doctor Rodrigo Borja hace referencia a Burke, y Burke señala: el partido es un núcleo de hombres unidos para promover, mediante un esfuerzo conjunto, el interés nacional sobre algún principio particular en el cual están todos de acuerdo, ¿no? Estos dos conceptos son complementarios uno con el otro, porque el primero señala lo que está en la diapositiva, que es una organización, ¿no?, de personas, obviamente, no puede ser de otra naturaleza, y dice con el fin de ejercer el poder, ¿no? Entonces, claro, uno dice, bueno, se organiza Acuña y ejerce el poder. No, ¿qué más dice, no? Dice, para realizar total o parcialmente un programa político de carácter general. Entonces, los verdaderos partidos como el nuestro tienen un programa político que están, como todos sabemos, está en este documento que se llama Ideario y Programa, ¿no?, que donde acá nuestros fundadores, encabezados por nuestro líder, Vladimir Cerrón, el doctor Vladimir Cerrón, han establecido las líneas directrices sobre todos los aspectos importantes de la vida de un país como es el Perú, en el ámbito económico, en el ámbito educativo, en el ámbito de la salud, en el ámbito de la agricultura, etcétera. Se han dado las directrices, las líneas generales de nuestro programa. Entonces, sin embargo, los otros partidos no carecen de este elemento, ¿no?, un programa general de desarrollo de un gobierno. Y el segundo concepto, porque es importante tener clarísima
la idea del concepto, o el concepto, perdón, de lo que es un partido. Burke señala, dice, es un núcleo de hombres unidos para promover mediante un esfuerzo conjunto el interés nacional sobre algún principio particular. Nosotros, como sabemos, como partido político, ¿no? Y en el ideario, en la página, es importante revisar, entiendo que todos tienen en sus manos, y deberían tenerlo, amigos, compatriotas, en la página 8 de nuestro ideario, se señala, Perú Libre tiene principios claros, es democrático, descentralista, internacionalista, inclusivo, soberano, humanista y antiimperialista. Entonces, nosotros somos parte de este partido porque tenemos algo en común, porque compartimos estos principios fundamentales que tienen que servir para el desarrollo de un país. Es lo que dice Burke, ¿no? Entonces, para promover, dice, mediante un esfuerzo para promover el interés nacional, el interés general, ¿no? Entonces, todos estamos de acuerdo en que estos son nuestros principios, ¿no es cierto? Aquel que no esté de acuerdo y que crea que hay otros principios más importantes, entonces lo que tendría que hacer es formar otro partido político. ¿Listo? Ahora bien, todo partido, como ven ustedes en la diapositiva, tiene, por ejemplo, una estructura interna, ¿no? Tenemos una estructura como Comité Ejecutivo Nacional, Comité Ejecutivo Regional, Comité Ejecutivo Provincial y Comité Ejecutivo Distrital, ¿no? Eso está en nuestro estatuto, más bien, no está en el ideario, sino en el estatuto del partido, que está debidamente registrado en el jurado, en el Jurado Nacional de Elecciones y en su página virtual, ¿no es cierto? Ahora bien, claro, también se señala en la diapositiva que ustedes tienen enfrente, que nosotros como partido somos quienes presentamos a los candidatos, o sea, nosotros escogemos a los candidatos. Entonces, esta es una parte importante de un partido político. O sea, el partido político, ya sabemos qué es, ¿no? Cuál es su naturaleza, hacia dónde va, pero es interesante resaltar que la calidad de representantes que tenemos en las diversas instancias del gobierno, a nivel local, regional, nacional, depende del partido político. La gran responsabilidad de un partido es saber escoger, saber elegir, ¿no? O dar las condiciones para que se elijan a los mejores candidatos, ¿no? Y es lo que no vemos, lamentablemente, en los últimos años en nuestro país, amigos. Entonces, como ciencia política, la ciencia del deber ser, tenemos que decir lo que debe ser, lo que debemos, a donde debemos apuntar, ¿no? Lo que debemos procurar todos, ¿no? Que el partido político es el responsable de la calidad de cada representante, de cada candidato que se tiene en las diversas instancias de gobierno. ¿Listo? Así también, amigos, es importante resaltar algo que también dice Rodrigo Borja, y dice, los partidos políticos, según José Antonio Ayala, es un politólogo ecuatoriano también, dice, los partidos políticos constituyen verdaderos laboratorios en donde se analizan las ideas y los métodos políticos en el afán permanente de renovación de programas y de sistemas de estructuración de la vida comunitaria, ¿no? ¿A qué se refiere esto? Que el partido político, nuestro partido, ¿no? va a tener que abrir un área de su existencia en cada región, no solamente en Lima, obviamente, porque somos un partido descentralista, tal como lo hemos visto en los principios, ¿no? Va a tener que abrir un espacio de acción en donde seamos lo que dice este autor, ¿no? Este especialista. Dice, nosotros tenemos que constituir un laboratorio mínimamente en cada región, ¿no? Mínimamente. Un laboratorio en donde se analicen los problemas de la sociedad, los problemas concretos de la sociedad, ¿no? Obviamente, dentro del partido tenemos no solamente, obviamente, abogados, sino tenemos personas que se dedican a las diferentes áreas del conocimiento. Y entonces, si en el Perú sabemos que tenemos crisis en todos los ámbitos de nuestra existencia como país, en el ámbito educativo, por ejemplo, en el ámbito de la salud, ya lo hemos visto con el COVID, etcétera, tenemos en el ámbito de la agricultura, ¿no? Entonces, ¿quiénes tienen que analizar
como si fueran, como deben serlo en todo caso, porque todo profesional es científico, recordemos, aquel que estudia en una universidad es porque su labor principal fue la de ser un estudioso de su ciencia, y aquel estudioso de su ciencia analiza el problema y busca soluciones. Por eso se llama profesional universitario, ¿no? Y entonces pueden haber también personas que no sean universitarias, pero que sean muy preparadas, muy leídas, así como José Carlos Mariátegui, que no estudió en la universidad, pero tenía un gran conocimiento y es considerado un gran filósofo de la época contemporánea. Entonces, laboratorio tenemos que ser los partidos políticos. Nuestro partido político tiene que ser un laboratorio en cada región, en donde los dirigentes tengan la responsabilidad de llamar a los diferentes profesionales, investigadores y científicos que sean militantes del partido, o no también pueden ser invitados, y empezar a proponer un problema específico y empezar a analizar ese problema, ¿no? A desmenuzar las razones y las causas del problema. Y luego de eso, proponer la solución a ese problema. Y nuestro partido y este comité ejecutivo regional de alguna de nuestras regiones tendría que emitir documentos, qué sé yo, mensuales o bimensuales o trimestrales, ¿no? Indicando qué cosa se analizó, qué cosa se investigó y cuál es la solución que proponen los militantes de determinada región, por ejemplo. De tal manera que cuando llegue nuestro momento, ¿no?, a donde siempre apunta un partido político, que es a gobernar, a ejercer el poder, ¿no? Cuando llega, nosotros ya no tenemos que investigar nada, ya lo sabemos. Ya tenemos los documentos que definen el problema, las causas y la solución respectiva. Entonces, amigos, esa es la gran importancia que tienen los partidos políticos en un país. Por eso también dice, Rodrigo Borja dice en la página 193 de este texto, muy importante, que es más didáctico que muchos, por cierto, y dice claramente, lo que distingue a un partido político de un movimiento regional o de un movimiento circunstancial, porque ustedes saben, amigos, no solamente en Arequipa sucede eso, supongo, y de hecho que lo sé, los partidos políticos nacen y mueren, nacen para una elección, termina la elección y desaparecen, y luego para la siguiente elección vuelven a conformarse, ¿no? Es más, ahora sucede algo mucho más grave, ¿no? El dueño, entre comillas, el representante del movimiento regional, negocia su movimiento y lo vende, ¿no? Entonces muchos dicen, yo me he comprado el movimiento, dicen, ¿no? Como si fuera una mercancía. Por eso es gravísimo que existan movimientos regionales, ¿no? En realidad no deben existir. Entonces lo que dice, la gran diferencia entre el movimiento regional o un movimiento circunstancial, como le llama Rodrigo Borja, es, dice, la organización estable que tiene el partido. O sea, el partido es estable, no está desapareciendo y apareciendo cada rato. También tiene una permanente acción política. Ustedes saben que los movimientos regionales solamente actúan cuando hay campaña electoral. Luego de la campaña, tú le preguntas al candidato de ese movimiento, ¿qué piensas de la situación actual del país? ¿Qué piensas de la crisis que tiene el país? Y no tienen ni idea, en lo absoluto, ni siquiera han revisado algún documento, ¿no? Entonces, la diferencia es que nosotros como partido político tenemos que tener una permanente acción política respecto de la coyuntura, no solamente política, sino económica, educacional, etcétera. O sea, un permanente activismo político partidario, ¿no? Y tenemos que autorizar, propongo, ¿no?, como propuesta, que en cada región los especialistas de cada materia, ¿no?, empiecen a dictar y analizar las conferencias y los análisis y los debates, y que salgan a la palestra a nombre del partido. Que salgan a la palestra a decir, en el ámbito, bueno, me pongo en el ejemplo, ¿no? En el ámbito jurídico penal, se ha dado la prisión preventiva en contra de la señora Yanet Navarro, que es una profesora, ¿no?, y que injustamente se le ha dado la prisión preventiva. No existen pruebas ni elementos de convicción correctos para haberse dado la prisión preventiva contra esta profesora, que es una valiente luchadora. Entonces, pero lo tenemos que decir a nombre del partido. Entonces, por eso habla permanente acción política. Claro, o sea, tiene que ver con el tema político ahora, en estos tiempos. Por ejemplo, las prisiones preventivas se están dándose a gusto, ¿no es cierto?, a gusto del cliente, a gusto de la señora Patricia Benavides, a gusto de los fiscales de la mafia. Al gusto de ellos se da. Entonces, amigos, y finalmente, lo que diferencia a un partido
de un movimiento regional, por ejemplo, es los principios doctrinarios y programáticos. Claro, ¿no? Estos principios son los que son como que las guías, los principios directrices, las líneas directrices a dónde vamos, ¿no? Cuando queremos ir por un costado, entonces las líneas nos iluminan, son como luces que nos guían hacia donde debemos ir. Y eso están establecidos en los principios que he leído y acá en nuestro ideario, amigos. Entonces, también podemos hablar de algo importante, que los partidos políticos tienen que estar siempre, tienen que existir, mejor dicho, para la defensa del orden democrático. Y esa es una de las cosas que hoy nos toca como partido, ¿no? Nosotros nos hemos formado en base a los principios, en base a una norma, a un mandato, a un derecho constitucional que establece que somos un país democrático y tenemos derecho a participar mediante un partido, está claro, ¿no? Nosotros estamos ejerciendo nuestros derechos en mérito a una constitución política que, si bien es cierto, debe cambiarse, pero en esos aspectos me parece que no hay ninguna contradicción. Y si ahora vemos, amigos, compañeros, que no se están respetándose esos principios, porque hay que decirlo, ¿no? Hay un partido como llamado Perú Libre, que es nuestro partido, pero que sin embargo sufre permanente persecución por medio de nuestro líder, que viene siendo acosado judicialmente, ¿no es cierto? Porque si él no fuera presidente de este partido político, yo les aseguro que él no sería perseguido, no sería procesado por tantos juicios. Y yo lo puedo decir con claridad porque yo he investigado, permítanme decirlo, varios de los procesos que tiene el doctor Vladimir Cerrón, ¿no? Prácticamente se le inventan hechos, se hacen deducciones falsas, ¿no? Con intenciones totalmente, con una intencionalidad totalmente negativa, ¿no? Y lamentablemente la justicia en el Perú en este momento está actuando de manera totalmente, ¿no? Negativa y parcializada. Eso está clarísimo. Bien, eso también podemos nosotros desarrollarlo en otro momento. Pasamos a la siguiente diapositiva, por favor. Bueno, ya hemos analizado estas partes. Siguiente, por favor, siguiente. Bien, claro, esto podía haberse desarrollado al inicio, pero siempre era bueno hablar de nuestro partido y de la circunstancia. Pero tenemos que decir también, amigos, que los partidos políticos no siempre han existido, ¿no? Según los estudiosos, los partidos políticos no tienen más de 100 años de existencia. Para esto, amigos, tenemos que señalar que desde que ocurre un acontecimiento histórico y trascendental en la humanidad, que es la Revolución Francesa de 1789, ¿no? Cambia la cosmovisión de la sociedad, del poder político, de la organización social. Antes existían las monarquías, todos sabemos, ¿no? Los reyes, ¿no? Existía toda la nobleza, los duques, los marqueses, las princesas, los príncipes, y entonces en las monarquías, quien ejercía todo el poder político en general, el poder judicial, o sea, de hacer justicia, el poder legislativo, dar leyes o normas, qué sé yo, y el poder ejecutivo, que es de ejecutar pues, las acciones de gobierno, era un monarca, eran los reyes, ¿no? Cometiendo los abusos que todos sabemos, ¿no? Que están inclusive ilustrados en muchas películas que seguramente hemos visto todos, ¿no? Pero en 1789 cambia la historia de la humanidad y tenemos 3 principios, ¿no? Igualdad, libertad, igualdad y fraternidad. Y ahí surge lo que nosotros conocemos en el mundo del derecho, ¿no es cierto? Surge el Estado de Derecho, ¿no? Surge la división de poderes, el equilibrio de poderes, ¿no? Surge la democracia, ¿no? La democracia existía hace muchísimos años, ya se sabe, ¿no? Con los griegos, que son los que inventaron la democracia, pero en la práctica, en los hechos concretos, es en Francia, en la Revolución Francesa, en donde aparecen los principios fundamentales de la democracia. O sea, los 3 poderes del Estado: poder ejecutivo,
poder legislativo y poder judicial, ¿no? Que están en diferentes manos, ya no en de manos del monarca, ¿no es cierto? Entonces, amigos, ya después de la Revolución Francesa es donde ya, inclusive después de la Revolución Americana, inclusive de la independencia americana, ya se van gestando los clubes políticos, ¿no? Los clubes, ¿no? No son partidos todavía, son clubes, ¿no? Y después de esto, recién llegan a consolidarse la idea clara de lo que modernamente se conoce ahora como partido político. Entonces, primero nace en Inglaterra, luego, por supuesto, en Francia, ¿no? Donde nítidamente los abogados sabemos que allí nace lo que es el Estado de Derecho y la democracia, y luego obviamente, en Estados Unidos, ¿no? Con la independencia americana. Entonces, la primera característica de los partidos, ¿no? Es que son articuladores, o sea, son como canales, ¿no? Entre la sociedad civil y el Estado, ¿no? Porque si ya no somos una monarquía, entonces, ¿cómo es que pueden hacer llegar sus pretensiones, reclamos, propuestas los ciudadanos hacia el que tiene el poder? Pues mediante los partidos políticos, quienes a su vez eligen, o quienes a su vez, claro, eligen internamente a los mejores representantes para que estos lleven la voz del pueblo hacia el gobierno, para satisfacer las necesidades y lograr el desarrollo que tanto se anhela, sobre todo en los países del tercer mundo. Los partidos políticos, estimados camaradas, compatriotas, siempre se ha hablado de qué tipos de partidos pueden haber y han habido, ¿no? Son dos, el partido de cuadros y el partido de masas. El partido de cuadros mayormente se ha dado, por ejemplo, en Gran Bretaña y en partidos como el estadounidense, ¿no? El republicano y el demócrata, que son, digamos, los aristócratas, ¿no? Gente de gran influencia en el ámbito económico, donde, o sea, no hay posibilidad de que un miembro de la plebe, del pueblo, un ciudadano común y corriente, pueda ser parte o pueda ser siquiera nominado para ser un candidato, ¿no? Del partido, ¿no? Por eso se llama partido de cuadros, o sea, son elitistas. Y el otro tipo de partidos son el partido de masas, donde todos los ciudadanos, ¿no es cierto?, hasta el que tiene menos instrucción, pero obviamente yo no digo que sea inculto, ¿no? Puede haber una persona que no tiene instrucción, pero que sea tan culto como José Carlos Mariátegui, por ejemplo, ¿no? Y ese es el partido de masas. Y nosotros, como miembros del Partido Perú Libre, somos un partido de masas, donde pueden estar y pueden ser parte, y son parte de antemano, todos los ciudadanos de diferentes condiciones, ¿no? Entonces, nosotros somos considerados un partido de masas, ¿no? Esos son los dos tipos, ¿no? Partido de cuadros y partido de masas, ¿no? Siempre ha habido discusión, ¿no? Sobre por qué tiene que haber partido de cuadros. Entonces hay una justificación y dicen, bueno, es que el manejo del Estado no es sencillo, es un campo del conocimiento muy especial, porque hay que conocer cómo existe el Estado, cómo se estructura el Estado y cómo funciona el Estado. Y no son cuestiones muy sencillas, ¿no? No es como manejar tu empresa, tú eres gerente y punto, ¿no? El Estado tiene mucha más complejidad y por lo tanto debe ser manejado, representado solamente por personas de muy especiales características y formación. Esa es la justificación del partido de cuadros. Y el partido de masas, ¿no? Yo diría que tiene justificación más en la democracia, ¿no? O sea, en la democracia en sentido estricto, de que todos tienen derecho, ¿no?, a participar y a ser parte de un partido y a ser también, elegir y a ser elegidos como tales, como representantes del partido, y luego ejercer el poder político. Pero ahí yo siempre podría agregar que eso es en la medida que esa persona esté debidamente preparada, ¿no es cierto?, ¿no?, o que sea un autodidacta, ¿no? Y ahí podríamos conversar un poco más. Pero ese es el tema concreto. Siguiente diapositiva, por favor. Amigos, también, de manera resumida, todos sabemos que en el mundo de la política, los partidos tienen que tener una tendencia ideológica, ¿no es cierto? Obviamente, ustedes ven ahí en el cuadro las tres, pero también hay variedades, ¿no?
centro-derecha, centro-izquierda, ¿no? Puede haber tipos de izquierda. Nosotros somos un partido de izquierda socialista, eso está clarísimo, siempre lo digo, eso está en nuestro ideario, ¿no? Somos un partido, ¿no?, de tendencia de izquierda socialista, eso no debe quedar ninguna duda, ¿no? Nosotros nos definimos como marxistas, leninistas o mariateguistas, ¿no? Entonces, nosotros no somos de derecha ni de centro, somos de izquierda. Eso queda clarísimo, ¿no? Y tenemos clarísimos nuestros paradigmas de quiénes fueron Marx, quiénes fueron Lenin y quién fue Mariátegui, ¿no? Mariátegui, un gran peruano, que inclusive fue reconocido por el Estado, por el gobierno, como uno de los peruanos más influyentes de la historia. O sea, no es que nosotros querramos sostener solo como partido que Mariátegui es un gran personaje, un gran filósofo, un científico político, sino que eso, el mismo Estado y la misma academia, las universidades, no solamente a nivel nacional, sino a nivel mundial, han reconocido la importancia de la trayectoria y del mensaje y de los aportes científicos de cómo entender la sociedad que ha realizado Mariátegui a nivel mundial, ¿no? Inclusive sus obras han sido traducidas a otros idiomas. Siguiente diapositiva. Los sistemas de partidos, amigos, también es importante decirlo, ¿no? En el Perú tenemos un sistema multipartidista, ¿no? O sea, tenemos, como en ningún otro país, tenemos demasiados partidos, o sea, hay una especie de proliferación de partidos. Y esto obviamente surge a raíz de la crisis y de la falta de cultura política en el Perú, y también a raíz de la crisis de los partidos en el Perú. Esto debería ser tratado de un tema muy especial, de verdad, pero lo que es cierto, amigos, para este día de hoy ya me queda poco tiempo, lo que tenemos que decir es que no es conveniente que en un país democrático como el Perú existan tantos partidos. Es inconveniente. Algunos le han llamado la poliarquía, ¿no? La poliarquía, ¿qué es la poliarquía, no? La poliarquía, dice, es un fenómeno político mediante el cual muchos personajes, muchos ciudadanos, sin tener razón, se consideran los salvadores, se consideran los mesías, ¿no?, para la solución de los problemas de un país, ¿no? Entonces hay una poliarquía. Entonces yo creo que aquí, este es un tema muy, muy importante, en donde en el futuro, los partidos, por ejemplo, de izquierda, deberíamos consensuar en que no haya una participación demasiado grande de candidatos, porque eso evita, o mejor dicho, eso permite que los grupos de poder económico tengan mayor fuerza en sus partidos respectivos, ¿no? Lo que existe, según mi postura personal, es que gracias a que hay tantos partidos, es que los otros señores se fortalecen. Entonces, yo creo que sí debe haber un sistema bipartidista o tripartidista, de 3 partidos, o hasta 4 como máximo, pero en el Perú tenemos ¿cuántos, no? 20 partidos, ¿no? Y obviamente eso tiene otro origen también, que es en la época del Fujimorato, en la primera época del Fujimorato, donde prácticamente se desprestigiaron a los partidos, ¿no? Y empezaron los famosos movimientos independientes, listas independientes. Entonces, amigos, creo que en un futuro, en el Perú tiene que haber mucho menos partidos, tiene que haber más consensos, tiene que haber menos personalismos, menos individualismos, y tenemos que cohesionarnos, ¿no? ¿En base a qué? En base a los principios. Ahora, ¿qué partidos tienen principios? Muy pocos, ¿no? Pero tendríamos que hacer el esfuerzo, ¿no? Eso es todas las diapositivas, doctor Jimmy, por favor. Entonces, amigos, hemos culminado con nuestra presentación, con esta conferencia. Hemos tratado de tocar los temas relacionándolo con nuestro partido político Perú Libre. Y bueno, esperamos de repente contestar o compartir algunas preguntas o inquietudes. Muchísimas gracias, doctor Jimmy. Muchas gracias, distinguido abogado Rubén Maita, por su participación. Efectivamente, los partidos políticos son asociaciones de ciudadanos que constituyen personas jurídicas, cuyo objeto principal
es participar democráticamente en asuntos públicos de nuestro país, de acuerdo a las normas vigentes y a las leyes, ¿no? Efectivamente, el Partido Perú Libre no nace en una respuesta a la derecha, sino en respuesta al abuso, al olvido que tiene el Perú profundo. Muy bien, por consiguiente, Perú Libre es un partido que tiene firme sus principios. Por lo tanto, Perú Libre es democrático, descentralista, internacionalista, inclusivo, soberano, humanista y antiimperialista. Muy bien, distinguidos asistentes a este evento, ya está en nuestra sala de honor el líder y fundador de este partido, Nacional Perú Libre. Él es médico de profesión y también ha estudiado en Cuba medicina y también tiene su maestría y doctorado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ya está con nosotros el doctor Vladimir Cerrón Rojas, quien va a estar abordando temas muy importantes en relación a qué son los partidos políticos en el Perú, desafíos, oportunidades y grado de participación en la Asamblea Constituyente. Muy buenas noches, distinguido camarada Vladimir. Adelante. Muchas gracias, mi estimado camarada Jimmy. Muy agradecido por la invitación a este importante foro y también quiero saludar y felicitar a nuestro camarada Rubén Maita por una exposición bastante brillante, responsable y bastante puntual, ¿no?, en los temas de definición política. Bueno, yo no soy el indicado para hablar de política, más aún cuando me ha precedido un buen ponente, así que solamente voy a acotar ciertos puntos que me ha permitido la experiencia ir conociendo y considerar pues que son elementales para que nuestra militancia y nuestros amigos puedan tener una claridad al respecto. Bien. Algo importante que tocaba Rubén es saber definir un partido, por ejemplo, de un sindicato o de otro tipo de organización social, porque quienes no están metidos en la política como tal, piensan que los fines, los objetivos de estas organizaciones que he mencionado son las mismas. Es decir, creen que con un sindicato pueden llegar al poder. Creen que con un partido se puede luchar por los salarios. Creen que por cualquier otro tipo de organización, inclusive las organizaciones no gubernamentales, están hechos o diseñados para llegar al poder. Otra cosa es que haya una infiltración en el poder. Pero de todos estos tres ejemplos que he puesto, las ONGs, los sindicatos y los partidos, es el partido político el que abiertamente se funda y se crea para llegar al poder del Estado. O sea, el partido tiene el objetivo. Nadie puede cuestionar que este partido está tras el poder. No, esa es su naturaleza. Ha sido creado para eso. Es como nadie puede cuestionar que un sindicato haga una huelga por mejoras laborales. ¿Me entienden? Esa es su naturaleza. ¿Ya? Otra cosa es que un partido se meta a hacer eso, entonces ahí ya están politizando, ¿no?, en algún reclamo social. Pues ese es frecuentemente, aunque en la vida nada es independiente de nada y todo está concatenado, ¿no? Esa es una ley dialéctica que es la ley de la concatenación de la materia. Nada es independiente de nada. Entonces, lo que debemos estar claros que el partido político, cualquiera que sea, es el arma para disputar el poder de una clase social sobre otra, como lo define el marxismo. Es el arma de disputa, es el arma que conduce, es el arma, el aparato, si quieren decir, el autor intelectual del movimiento social. Otros dicen es la vanguardia más avanzada del pueblo. O sea, los mejores hijos del pueblo
se ponen al frente y dirigen a toda la masa. Es como en la oligarquía, sus mejores hijos de los oligarcas van a defender también sus intereses de clase. Entonces, un partido es como una persona, es una parte de la sociedad, ¿no? Por eso se denomina también partido. Y como una persona tiene una extracción de clase, tiene una situación de clase y tiene una posición de clase, que son los tres elementos que el marxismo evalúa para hacerle una radiografía, ya sea a una institución, a un partido, a un Estado o a una persona. Por ejemplo, el partido Perú Libre tiene una extracción de clase pequeño burguesa. ¿Por qué? Porque no nació con los campesinos, no nació con los proletarios, no nació con los empresarios, no. Nació con profesionales de la clase media cuyos padres eran de extracción campesina, pero nosotros en la realidad ya no éramos eso. Entonces, esa es nuestra extracción clasista. Nuestra situación de clase sigue siendo pequeño burguesa en términos marxistas, porque hay profesionales, ¿no? Hay técnicos, hay gente que tiene su oficio, hay gente que tiene su pequeña empresa, etc. Pero lo que define, dice el marxismo, no es la extracción de clase, ni la situación de clase, sino la posición de clase. O sea, ya, yo soy esto, vengo de aquel lugar, ya, pero ¿qué defiendo finalmente? Entonces, nuestra posición de clase sí es pro campesina, pro proletaria, pro pueblo. Eso es fundamental. Nosotros por eso podemos ver gente que era rica, pero que tenía una posición de clase. Por ejemplo, Fidel Castro. Fidel Castro, su extracción de clase era burguesa. Estamos hablando de un hacendado. Estamos hablando de un hijo de un señor que traía inclusive gente de Haití, los empleaba, podría decir hasta que en alguna medida pues los explotaba dentro de sus fincas. Y Fidel se crió en ese mundo como hijo del hacendado. ¿Ya? Ahora, su situación de clase de Fidel era también, o era burguesa o era pequeño burguesa alta. ¿Por qué? Estudiaba en La Habana, estudiaba en la universidad, ¿no? Era abogado y casi llega a ser diputado, y Batista boicotea eso, y por eso es que Fidel ya arma su movimiento de llegar al poder. Pero la posición de clase de Fidel, independientemente que tenga una extracción burguesa, una situación pequeño burguesa, su posición de clase fue proletaria, ¿no? Fue campesina, fue internacionalista, fue socialista, comunista. Esa era su posición de clase. Y es lo que determina. Por eso es que no debe a nosotros sorprendernos que vayamos a ver en la Sierra del Perú campesinos pobres, pero que son fujimoristas a ultranza, o son apristas, o son axiopopulistas. Es decir, extracción de clase campesina, situación de clase campesina, pero posición de clase pro-burguesa. Entonces, todas estas cosas van a ir en el camino, y la posición de clase es la que define finalmente la acción política. Igualitos son los partidos políticos, igual son las personas, los estados y demás. Ahora, un partido político debe tener líder, debe tener militancia y debe tener programa de gobierno. El líder de un partido no es que sea el genio, no es que sea el propietario, por lo menos en un partido de izquierda. El líder simplemente es el que sintetiza, el que resume, ¿no? El que organiza el mensaje de toda la demanda popular. O sea, es el que lleva finalmente la voz ya procesada, sintetizada. Es el exponente. Ese es el líder. Entonces, el líder no está sobre la masa.
la masa está sobre el líder. Entonces el líder es el encargado, es el portavoz del partido. Ahora la militancia es la que le pone fuerza en la organización, es el engranaje que se mueve uno tras otro, y le dan vida al partido, moviliza el partido, pero no lo moviliza en función del líder, o no debieran movilizarlo en función del líder, sino lo deben movilizar en función de un programa de gobierno, de una aspiración de gobierno. Y por eso es que todos los partidos tienen un programa de gobierno, ya sea cierto, sea falso, sea copiado, pirateado, cualquier cosa, debe tener una plataforma de gobierno que lo diferencie de los demás. Ahora, el partido no es un conjunto de firmas como se ha acostumbrado a hacer en el Perú. Consigo ahora creo es 26,000 firmas, ¿no? Antes era 700,000, y lo consigo usando cualquier método, y presento al Jurado Nacional de Elecciones, inscriben el partido y le dan su resolución. Y ahí es cuando se dan cuenta, si se hacen la pregunta si realmente tienen un partido o no. Porque los que les han firmado por un chocolate, les han firmado por un caramelo, por una dádiva, etc., no, simplemente no están ni estarán. Entonces ahí es cuando tras la inscripción muchos se han preguntado si el partido es un paquete de firmas o realmente es una militancia que existe, que está organizada y tiene la mística de pelear por un ideal. Entonces, el partido no es solamente para el tema burocrático del Estado, el partido pues tiene que estar inscrito y todo eso, ¿no? Pero en el campo de la lucha, de la batalla, inclusive pueden haber partidos que no están inscritos y son más partidos que los que están inscritos. Por eso que Lenin, cuando hablaba de los bolcheviques, decía, el partido bolchevique solamente va a coger cuerpo, cuando se hace una pregunta, ¿no? ¿Cuándo coge el cuerpo el partido? Y él mismo se responde y dice, solamente coge cuerpo con la lucha armada. Porque si no, es un club de amigos. Si no, no tiene sentido. Claro, en esa circunstancia, en ese momento histórico, ¿no? De llegar al poder. Ahora Rusia, pues no vas a llegar a Moscú con la lucha armada, es obvio, ¿no? Ya las situaciones han cambiado muchísimo. Yo creo que ni en América Latina, el mismo Fidel ha dicho que los métodos de bolcheviques de aquel tiempo no resultan en la actualidad, y con el avance de la tecnología y todo esto, las cosas diseñan otras formas de lucha. Ahora, una cosa que hay que tomar siempre en cuenta es quién es el medio y quién es el fin. ¿El gobierno o el partido? ¿O el gobierno y nuevamente el partido? ¿Por qué digo esto? Porque hay mucha gente que hace su partido y lo utiliza como medio para llegar al gobierno. Y ahí acaba su misión. En cambio, Perú Libre no piensa así. Perú Libre más bien piensa que llegar al gobierno es un medio, ¿para qué? Para hacer realidad los fines del partido. Entonces, nosotros pensamos al revés de lo que piensa el statu quo, ¿no? Entonces, eso es importante. Sobre todo eso se ve, como lo ha mencionado el doctor Rubén, en los movimientos políticos. Hay muchos movimientos que se crean solamente para llegar al gobierno regional y ahí acabó todo. En cambio, eso no pasaba con Perú Libre. Perú Libre llegó al gobierno regional, eso fue un medio político para después llegar al gobierno nacional. Y una vez llegado al gobierno nacional, todavía avanzar más para consolidar los fines del partido. Entonces, para nosotros, finalmente, parte del gobierno o el gobierno es solamente un medio
y el fin sigue siendo el partido con su programa que debe establecerse en nuestra sociedad, porque creemos que la sociedad peruana así va a ser mejor. No lo hacemos por otro fin. Ahora, respecto a los fines del partido, todos los partidos tienen sus fines y todos los partidos tienen su base social. Por ejemplo, la base social del PPC, ¿cuál era? Los banqueros, los grandes empresarios, los ricos del Perú. ¿Cuál era la base social, por ejemplo, del APRA? La clase media, los famosos trabajadores manuales e intelectuales. ¿Cuál era la base social del Partido Socialista que creó Mariátegui? El campesinado. Por eso habla mucho del indigenista, del indigenismo, y consideran a Mariátegui de alguna forma también indigenista. Por eso habla del proletariado. Y hoy el proletariado ha mutado y no es el proletariado de la época bolchevique, pues, ¿no? Ni de la época alemana de Marx, sino este proletariado ha ido mutando empresarios, que son proletarios que trabajan a favor del gran empresario al final. Y el gran empresario que tiene monopolio les impone los impuestos y los tributos que cree conveniente para sustraerle la plusvalía que a la vez el otro empresario mediano y pequeño le ha sustraído al obrero. Entonces, esas bases sociales de las que se compone. Ahora, Perú Libre tiene principios, correcto. El principio, por ejemplo, somos democráticos. ¿Por qué? Porque creemos en la democracia, en primer lugar, porque creemos que en el partido debe haber una democracia interna y no las imposiciones, ni la venta de cupos, ni la venta de escaños, ni la venta de ministerios, ¿no? El toma y daca que existe y que es práctica normal en otros partidos de eminente naturaleza mercantilista. Somos también descentralistas. Nacimos en el Perú profundo. Conocemos qué defectos tiene la descentralización y qué potencialidades tiene la descentralización. Yo soy un defensor de la descentralización, pese a que en Lima siempre se habla pestes de la descentralización, cuando esa gente ni siquiera ha vivido en el Perú profundo y menos han tenido un cargo de elección popular para que sepan qué es la descentralización. Critican a los gobiernos regionales, por ejemplo, cuando había acabado el mes de enero, salió en todos los periódicos: los gobiernos regionales y municipales no han ejecutado nada. Claro, pues ¿cómo van a ejecutar en 30 días si una licitación pública mínimamente dura 45? ¿Ve? Entonces, esas cosas que hay son las que ponen en evidencia la orfandad, y bien dicho, se lo tienen como la derecha bruta y achorada, ¿no? Como yo los pusiera a esos señores de gobernadores y no ejecutan ni la mitad del presupuesto. Es más, el gobierno central, la PCM, su tope es 54% de ejecución de gasto. Ahora, el centralismo, sin embargo, todavía persiste. El gobierno central se queda con la carne, que es el petróleo, la minería, los hidrocarburos, los puertos, aeropuertos, corredores aéreos, carreteras, infraestructuras deportivas inclusive, y a los gobiernos regionales les da el hueso, la educación, la salud, la cultura, etcétera, ¿no? Lo que ellos consideran hueso. Pero si hay un gobierno socialista, más bien lo que le ha pasado es la carne, la educación, la cultura, porque eso le interesa al socialismo. Pero no todos los gobiernos regionales son socialistas, por tanto no empujan una política por ahí. Ellos están puestos para otro tipo de negocios. Entonces, yo estoy seguro que si los gobiernos regionales tendrían que definir sobre la gran minera o sobre la mediana minera, no existirían estos conflictos. Con las Bambas, con Conga, nada. Es más, yo creo que si Gregorio Santos hubiera tenido que él definir si se explota o no explotado en condiciones de sostenibilidad,
pero aquí el Estado actúa como un privado. O sea, la comunidad ve a la empresa como privado, pero al Estado también. Entonces, ni el Estado ni la empresa benefician a la comunidad. Eso es lo real. Entonces, la descentralización es vital. A los gobiernos regionales solamente le han dado la pequeña minera y la artesanal minera, para que se contenten, ¿no? Pero nada más. Ahora, ya lo dijo Rubén, hay más principios, que somos internacionalistas, no porque permitimos, muchos lo entienden mal, una injerencia extranjera, no, sino porque nos declaramos amigos, solidarios de todos los pueblos del mundo que luchan por su liberación. ¿Por qué creen que el gobierno cubano ha entrado en Angola, donde han perdido la vida 6.000 soldados, médicos y profesores en esa guerra, sin cobrar un centavo y después de ganar la guerra sin quedarse con un solo pozo petrolero? Jamás, en ninguna parte. ¿Por qué creen que Cuba se ha metido a la guerra de Argelia? ¿Por qué creen que se metió a Congo? No porque quería, sino porque había una solidaridad con los movimientos revolucionarios en Nicaragua. Entonces, ese es el internacionalismo. Que si hay un terremoto en Huaraz, el gobierno cubano manda a su gente. Si hay un terremoto en Pisco, el gobierno cubano manda a su gente. Si ve que hay jóvenes en el Perú que no han podido estudiar, el gobierno cubano beca a los universitarios. Y igual política aplicó Bolivia. Por eso que en Puno, no es que los bolivianos se hayan metido a Puno, como dice la derecha. Más bien fueron los peruanos que se metieron a Bolivia. ¿Cómo? Porque gran parte de la población puneña de la juventud estudia en las universidades de Bolivia. Inclusive estudia en la secundaria. Y lógicamente, ¿cómo no van a tener una influencia de que un país que tenía menos recursos que el Perú vive en mejores condiciones al Perú que tiene grandes recursos y vive en peores? Entonces, ahí viene la polémica, ¿no? El interrogatorio interno que se hace cada uno y dice, esto tenemos que mejorarlo, porque sí existe esa realidad, que yo lo he visto, yo lo he palpado, y aquí nos hacen creer que eso es una utopía, que eso es un tema desfasado. Ya, pero no basta con quejarse, hace falta organizarse, hace falta moverse. Como decía hace poco Rosa Luxemburgo, en el Día de la Mujer rescataron unas frases de ella, ¿no? Y decía, si tú no te mueves, o sea, y decía a las mujeres, ¿no? Si tú no te mueves, nunca te vas a enterar que tienes cadenas. Claro, si estás en el statu quo, a lo mejor estás en cadena y te das cuenta. Pero si quieres ir a la esquina y no puedes, ahí te das cuenta que tienes la cadena. La crisis te hace ver finalmente quién eres. Entonces, por eso los principios de los partidos tienen que estar bastante claros. Por ejemplo, ahora, ¿qué principios tiene el partido? Por ejemplo, tiene un principio que es antiimperialista. Somos antiimperialistas. De cualquier tipo con cualquier tipo de imperialismo tenemos que luchar. A diferencia, por ejemplo, de los partidos progresistas que hay en el Perú, que no voy a nombrarlos porque no vaya a ser que hiera sus susceptibilidades. Pero ¿qué sucede? Estos progresistas también tienen sus principios. Por ejemplo, un principio que lo diferencia de la izquierda. El progresismo hace sus razonamientos, llega a sus conclusiones, inclusive moviliza acción a partir de cualquier principio menos del principio de la lucha de clases. Lo que la izquierda socialista sí actúa, razona, concluye, hace su balance, siempre tomando en cuenta el principio de la lucha de clases. Esa es una diferencia, por ejemplo. Segunda diferencia. Los partidos de izquierda socialista creen que el capitalismo o el neoliberalismo no va a tener en algún momento un rostro humano o va a ser más social, como dicen los progresistas. Los progresistas dicen que a partir de unas fases que son más duras, menos duras y finalmente más suaves,
el capitalismo se va a volver más humano. Por eso le dicen progresistas, por las fases, por los progresos paulatinos que ellos piensan tener. En cambio, el partido dice esperar que el capitalismo tenga una forma humana, simplemente eso no existe. Che lo decía en otras palabras, con el imperialismo ni un tantito. Eso simplemente no existe, eso es una utopía, es un engaño y es engañar. El partido cree que si no se sustituye el poder clasista de un grupo de seres humanos por otro, no va a llevar el cambio. De ahí la gran diferencia en la definición de pueblo, ¿no? Perú Libre ¿cómo definía al pueblo? Como una categoría histórica que se había formado con el tiempo y que tenía 3 características. Era mayoritario, era productivo y es ayuno de poder. A diferencia, o en la lucha, con otra categoría que también se ha formado históricamente, que son minoritarios, son improductivos, pero que tienen todo el poder. Entonces, y mientras esos grupos, ¿no?, entre pueblo y el no pueblo interactúen, va a dominar el que tenga el poder. Entonces, esa fase de que los de arriba se van a hacer más humanos o los de abajo se van a hacer más ricos, eso no, es obviamente no existe en absoluto, ¿no? Otro principio que ellos tienen es decir que el problema de la sociedad se puede resolver a partir de resolver demandas como, por ejemplo, de los grupos minoritarios, los LGTBI, los grupos feministas, ¿no? Que el problema de la sociedad es un problema de género, es un problema de paridad, etcétera, pero nunca llegan a la lucha de clases, como les decía. Y otra diferencia que ellos tienen es que al parecer no se han dado cuenta la diferencia que debe existir entre la izquierda y neoliberalismo. Ellos a veces actúan como si fuera algo normal o algo natural. Entonces, otra cosa finalmente que van a ver en el progresismo, camaradas, es que ellos nunca van a hablar el término antiimperialista. Nunca van a hablar en contra de la potencia del norte. ¿Ustedes han escuchado algún día a la señora Mendoza o al señor Arana hablar en contra del imperialismo norteamericano? Jamás en la vida, nunca. ¿Por qué? Porque ellos son los que financian sus ONGs. ¿Quién financia las ONGs si no es Norteamérica? Entonces, no van a hablar en contra de los empleadores. Entonces, ahí se desmorona su carácter antiimperialista y más bien se evidencia su carácter proimperialista, a diferencia de los principios que tiene el partido. Ahora, otro tema que debemos saber en política es saber diferenciar cuál es el papel del partido y cuál es el papel del gobierno. El gobierno es el ente ejecutor para hacer las obras, las escuelas, las carreteras, los puentes, los aeropuertos, todo lo que se quiera construir, los hospitales, ¿no? Pero el partido es para crear la conciencia popular que reclame la construcción de un puente, que reclame la construcción de sus hospitales y su atención sea de calidad. Eso fomenta el partido. Y el gobierno, ya sea del partido, ya sea de otro partido, está en la obligación de concretarlo. Entonces, el partido crea el espíritu en la sociedad. El gobierno solamente ejecuta la obra. Ahora, si estuviéramos en el gobierno y en el partido, y mientras el gobierno del partido está haciendo las obras y está amenazado por fuerzas que pueden conspirar y derrocar al gobierno revolucionario, el partido tiene la obligación de construir la resistencia
para proteger al gobierno revolucionario. Entonces, partido y gobierno no es lo mismo. El gobierno pasa, es temporal, pero el partido queda. Entonces, el partido es el creador de la conciencia, finalmente, la conciencia crítica, obviamente, ¿no? Y es al que, cuando gana una elección, un partido, es al que se le delega el poder. Por eso, muy importante, vean las conversaciones entre Vladimir Putin y los grandes empresarios ricos de Rusia. Aparecieron ricos así de la nada de un estado socialista porque se adueñaron de las empresas estatales de la URSS y se hicieron ricos. Uno de los más ricos era Jodorkovsky. Entonces Putin se reúne y les dice lo siguiente a los empresarios: ustedes van a seguir siendo ricos en la nueva Rusia. Nadie les va a intervenir en sus empresas, no les vamos a intervenir sus cuentas millonarias, no vamos a interferir en sus negocios nacionales ni internacionales. Nosotros somos el partido que va a gobernar Rusia Unida. A nosotros el pueblo nos ha delegado la conducción del Estado, no a ustedes, a nosotros. Por tanto, la única condición que yo les voy a pedir para llevar la fiesta en paz en Rusia es que ustedes, empresarios ricos, no se metan en política. Porque a quienes eligieron para hacer política fueron a nosotros, no a ustedes. Ustedes sigan haciendo empresa, ustedes sigan haciendo plata, ustedes sigan haciendo lo que quieran, pero no los han elegido para conducir el país y el Estado. Y el más rico, Jodorkovsky, se le subleva y comienza a hacer declaraciones políticas y todo eso, y Putin lo termina metiendo preso a la Siberia. A partir de ahí, Putin, como debe ser, tomó el poder que le delegó el pueblo. O sea, ya no eran los ricos los que mandaban, sino el partido, el gobierno. Es lo que pasa aquí, ¿no? Aquí manda la Confiet. El gobierno es un administrador. Eso pasaba en la era antes de Putin. Entonces, esas son las diferencias que tenemos que ver. Ahora, el partido, como lo ha mencionado Rubén, es un tanque de pensamiento, como así lo llaman. Así lo llaman, por ejemplo, al Foro de Sao Paulo, un tanque de pensamiento, ¿no? Al Grupo de Puebla también, y así múltiples grupos, ¿no? Al ELAP en Ecuador, por ejemplo. Y efectivamente es así, y es un trabajo, como decía Rubén, un laboratorio. Pero ya Mao Zedong decía que el partido estaba compuesto por trabajadores de la mente. O sea, era un trabajo, como cualquier trabajo manual, inclusive más intenso. Porque si ustedes analizan neurológicamente, cuando trabajan algo manual, pues se cansa la mano, se cansa el pie pedaleando, todo eso, ¿no? Y pueden dejar de pedalear, descansan, inclusive se ponen a razonar, a meditar, y todo sale bien. Pero cuando hacen un trabajo cerebral, se cansa todo el cuerpo. Se cansa todo el cuerpo. Y tienes que echarte a dormir, nada más que a dormir, porque ya no tienes tiempo de razonar más. Entonces, Mao no se equivocaba cuando decía que los políticos, no los politiqueros, son trabajadores de la mente. Y hay que tenerlos y reconocerlos como tal. Respecto a lo que son ahora los partidos y los movimientos, Rubén ya lo ha diferenciado muy bien. Efectivamente, la gran mayoría de los movimientos, excepto dos que han habido en el Perú, han sido pues movimientos temporales, electoreros, empresas políticas, pero no han pensado más allá, porque el deber del político no solamente concluye en el gobierno regional y nacional,
sino tiene que haber inclusive un liderazgo internacional. Por ejemplo, vamos a bajar un poquito al liderazgo continental. Ahora, América Latina tiene más gobiernos de izquierda que los que tenía en la primera oleada socialista o progresista, cuando estaba Correa, por ejemplo, estaba Lula también estuvo, estaba Evo Morales, etcétera, la primera oleada, ¿no? Progresista. Y en esta segunda oleada tenía más gobiernos de izquierda, inclusive el Perú. En algún momento, Perú Libre llega al poder. Pero a diferencia de la primera oleada, esta no es fuerte. Esta no es compacta, esta no es solidaria, esta no trabaja en engranaje. ¿Por qué pasa eso? ¿Por qué? Porque ya no existe el paradigma ni el liderazgo continental de Fidel. Y muerto Fidel, ¿no? El sucesor natural iba a ser Chávez, pero Chávez muere antes. Entonces, el liderazgo internacional continental en este momento para la izquierda está céfalo. Porque después de Fidel, aunque pataleen, aunque nos digan lo que digan, Hugo Chávez ha sido el liderazgo más fuerte en América Latina, de la izquierda. Inclusive, en alguna medida sobrepasó el liderazgo de Ortega. Si no, analicen. Piensen, a ver, busquen otro. No van a encontrar. No van a encontrar gente así definida, decidida, antiimperialista. Quizá el que más se le acerque es Evo, ¿no? Pero ese momento, ese liderazgo continental no está compacto en este momento, y más aún ahora que el compañero Evo tiene problemas, que le dieron un golpe de Estado, que ya no está en el poder y que tiene disputas dentro del propio partido, que es una causal también de liquidar los liderazgos. Entonces, ese liderazgo continental es el que no lo veo ahora, ¿no? Ahora, en Perú se da la circunstancia en que el movimiento de afirmación social de Cajamarca es el que aspira al gobierno nacional con Gregorio Santos. Y en el otro flanco, Perú Libre, que aspira al gobierno nacional. Y se esperaba uno del sur, que era con Adubiri, pero fue conspirado rápidamente y con los sucesos que ya ustedes conocen. Entonces, los partidos políticos, como lo ha mencionado Rubén, no son viejos en el Perú. El primer partido político que ha tenido el Perú es el Partido Civilista, que más que nada es una asociación de oligarcas, de amigos. Entonces, si nosotros vamos a hablar de partidos en el Perú y queremos conocer de política y queremos hacer partido, queremos criticar a los partidos, queremos contrarrestar, desenmascarar o queremos hacer partido, tenemos que conocer la historia del APRA. Porque es el partido que ya va a cumplir 100 años, que lo van a encontrar en los, o lo encontrábamos, ¿no? Antes, ¿no? En los sindicatos, en las universidades, en los centros laborales, en las haciendas, hasta en los clubes deportivos. Entonces, es necesario conocer, no para volverse aprista, sino para ver cómo ha sido su evolución y también cuáles son los males que ha tenido y que lo condujeron al lugar donde está. Entre glorias, persecuciones, proscripciones y muchas cosas que ha tenido. Pero también debemos saber, ustedes han escuchado un lema muy frecuente del aprismo que dice, el APRA nunca muere, ¿no? Y no muere porque son fuertes a nivel nacional. No, nosotros debemos partir por la concepción que, por ejemplo, el partido aprista es un partido de carácter internacional. A eso quizás se le deba su trascendencia y no tanto al aporte que ha hecho al Perú. Por ejemplo, como dicen
pruebas al canto. La fundación del APRA es mexicana. Es mexicana. Y en algún tiempo se controló América Latina desde México, políticamente. Y militarmente se controló desde Panamá, desde la Escuela de las Américas. Y económicamente se controló desde Chicago, Norteamérica. De ahí vienen los Chicago Boys. Entonces, en esa maraña de control imperialista nace el APRA. En México. Tiene un programa de gobierno que es prácticamente copia del Partido Laborista Inglés y también del Kuomintang chino. Programa de gobierno. Tiene un himno que no es peruano, es francés. Puso presidente en México, sí, José Vasconcelos, del PRI. Puso un presidente en Venezuela, sí, Betancur, y también al compadre, pues de Alan García, a Carlos Andrés Pérez, apristas. Ese era el APRA, que se llama Acción Ciudadana ya. Pero también existía en Ecuador, con Velasco Ibarra, el APRA. Pero también existía en Bolivia, con Paz Extensor, que estuvo 12 años en el gobierno, y solamente Evo lo superó con 14. Pero también existía en el Perú con el nombre de APRA, con García. Y casi infiltra Argentina. Entonces, este es un plan maquinado. Por eso es que cuando Julio Antonio Mella, ¿no?, escribe el famoso artículo, y pueden buscarlo ahí en Google, donde dice, ¿qué es el ARPA? O sea, de manera irónica, no dice APRA, dice ARPA. Y ahí al final concluye que el APRA es una institución política que no es más que un medio de infiltración imperialista en el continente. Julio Antonio Mella, antes que triunfe la Revolución Cubana, porque a Mella lo mataron después en México. Entonces, ya los cubanos se habían dado cuenta, antes que triunfe la Revolución Cubana, ¿no?, que el APRA era un instrumento del imperialismo. Y cuando leen el libro de este caviar, pero bueno, también hay que reconocerle sus méritos, Nelson Manrique, el libro que se llama Usted fue aprista, sí, en interrogatorio, ahí demuestra todos los documentos de la embajada que ella le escribía con manuscrito al embajador, diciéndole que el discurso antiimperialista y el antiimperialismo de el APRA solamente era un discurso para el balcón, pero que ellos eran amigos de Norteamérica. Ahí está, pulso y letra de la Torre, revísenlo. Entonces, es necesario conocer la historia, por lo menos de ese partido, porque como dice el materialismo dialéctico, el germen de la destrucción está en tu propio organismo. Si tú quieres atacar la religión musulmana, tienes que leerte el Corán. Pues si no, ¿cómo lo vas a atacar? Si tú quieres atacar al APRA, tienes que leerte el antiimperialismo y el APRA, 30 años de aprismo, el año de la barbarie, la revolución constructiva de Alan García, tienes que leerte. Ustedes no han visto que cuando comenzaron a atacar a Perú Libre, todos los noticieros, párrafo por párrafo, pasaban el ideario del partido y el programa del partido, revisando, como revisionistas, como dice, pero buscando y magnificando los defectos porque nada es perfecto. ¿Por qué? Porque el germen de la destrucción está en tu propio organismo. Si le da un cáncer a cada uno de nosotros, ¿a quién lo va a matar? ¿Al vecino? No, te va a matar a ti. Entonces, esa es una ley dialéctica. Por eso es que yo invoco a conocer la historia del APRA. Ahora, Haya, contemporáneo de Mariátegui, y los dos discípulos de Manuel González Prada. Entre ahí y Mariátegui, pues una diferencia abismal. Mira, Mariátegui se murió joven, casi a los 36 años. Haya fue un octogenario, es decir, tuvo más tiempo de vida para fortalecer más su pensamiento político, sus obras, sus libros y todo eso.
Mariátegui escribió su trascendental obra, Los 7 ensayos de interpretación de la realidad peruana, que está traducido en chino, pero ante el antiimperialismo ha tenido mayor alcance que la misma Latinoamérica. Mariátegui nunca estuvo en el gobierno, nunca estuvo en el poder. Es más, fue un perseguido por Leguía. Y así estuvo en el poder, hizo una constitución política, presidió una constituyente. Fíjense, y cuando analizan más allá, vamos a encontrar más diferencias que te van a hacer más mariateguista cada vez, pero es necesario explorarlo, es necesario hacerle un paralelismo, o sea, un análisis comparativo, que es importante. Ahora, en cuanto a lo que la importancia de los partidos políticos, camaradas, es que nadie ha podido prescindir de esa herramienta. Si ustedes ven, por ejemplo, Sánchez Cerro, cuando hace un golpe de Estado, sin partido, hace un golpe de Estado militar, después se da cuenta que debe tener un partido. Y comienza a armar su partido. Y con ese partido llega y vuelve a ser presidente. Que es otro golpista. Después se ve la necesidad. Si ustedes ven a Velasco, tener un partido. O sea, no de tomar el poder en cualquier país si no es con un partido político. No lo vas a tomar con un sindicato, con un club de amigos, con un gremio, no. Tiene que ir un partido. Por eso el partido es la vanguardia, es la niña de los ojos que debe cuidarse. Por eso la conspiración brutal que tiene contra el partido. Entonces, en dictadura, en democracia, en transición, en cualquier cosa, el partido. Ahí tienen a Hitler. Tuvo que hacer su partido político. Ahí tienen a Mussolini. Tuvo que hacer su partido político. Ahí tienen cómo mataron a Gramsci, porque el hombre había parado el Partido Comunista Italiano. Era liquidarlo él y liquidar con inmunidad y todo, porque era diputado. Igual lo metieron a la cárcel, salió tuberculoso, vamos a morir a los 20 días. Ahora, en lo que habla el camarada Rubén, en los tipos de democracia o tipos de partidos o gobiernos unipartidistas, por ejemplo, yo he estado en Cuba, hay un solo partido, y el lema es que el solo partido garantiza la unidad del pueblo. Entonces, el partido es el que garantiza la unidad, porque constitucionalmente el partido está acá y el Consejo de Estado está acá. Entonces, el partido es el que está arriba. El partido es el que toma las decisiones y el gobierno es. Igual pasa en China, ¿no? Entonces, es el monopartidismo. Y cuando ven éxitos del socialismo chino, dicen, no, pero si los chinos ya son capitalistas. Sí, pero el partido único y el partido está por encima del Estado. Bueno, eso son cosas de dictadura, ¿no? Comienzan a barajar, ¿no? Pero bueno, ese es el monopartidismo, ¿no? Ahora, ¿qué pasa con Estados Unidos? ¿Por qué Estados Unidos ha tenido éxito? Justamente también por el monopartidismo. Si ustedes analizan, camaradas, tanto los demócratas y los republicanos son lo mismo. Son lo mismo. Los dos bombardean Afganistán, los dos bombardean a Siria, los dos bloquean a Cuba, los dos son antichinos, los dos le meten mano a Ucrania contra Rusia, los dos patrocinan golpes de Estado en América Latina. En conclusión, como decía Chomsky, para encajarlos mejor, hay que decir que son partidos monoclasistas.
responden a una sola clase social. Y ahí es donde coge lucha nuevamente, coge cuerpo la lucha de clases. Porque la clase poderosa en Estados Unidos tiene dos partidos que se alternan en el poder, pero es una sola clase. No es otra clase que sustituye a otra. Por eso es que no hay cambios, ni va a haber cambios. Y mantiene la misma política. Y para finalizar, en el Perú no solamente existe pues el multipartidismo, pero en realidad existen dos partidos nada más. Los que están con el sistema y defienden el statu quo, y los que están contra el sistema y ponen una alternativa de modo de producción. Pero ustedes dirán, pero bueno, si la izquierda ahorita tiene dos carriles, que es Perú Libre y JP, está bien, los otros tienen como 10, 13, correcto. Pero esos son sucedáneos, derivados de un solo partido. Porque al final, ¿cómo votan en el Congreso? ¿Acaso toda la derecha no hace cuerpo? ¿Por qué creen que no se aprueba ni una ley de la izquierda? Esa es la prueba más clara, ¿no?, que podemos ver. Muchas gracias. Muchas gracias, doctor Vladimir. Ha sido muy claro usted en su participación. Efectivamente, el Partido Perú Libre agradece su participación por esta ponencia magnífica, trascendental, clara y precisa. Muchas gracias, doctor Vladimir. Y de igual manera al camarada Rubén Maita Sayuca, quien ha dado su participación respecto a este tema muy importante, ¿no? Los partidos políticos en el Perú. A continuación vamos a tener la participación de la doctora Ana María Córdoba para que pueda hacer las palabras de despedida, las palabras de agradecimiento en relación a esta capacitación virtual. Adelante, doctora Ana María Córdoba. Muy buenas noches. Efectivamente, agradecer a nuestros dos ponentes brillantes su participación y bueno, felicitar también a ti, Jimmy, por cómo vas conduciendo y llevando cada sábado este tipo de eventos, claro, en coordinación con esta Secretaría Nacional. Y bueno, nos ha quedado claro, ¿no? Hay muchos conceptos que aparentemente pueden tener cierta discrepancia en la exposición de nuestros ponentes, pero no es así. Si hemos escuchado bien, las cosas que se refieren a la función y al significado e importancia de las organizaciones políticas en Perú van en dirección a la línea ideológica y al programa que plantean y a los objetivos que se trazan. Muchas gracias y sin más, damos por concluido y clausurado este evento. Muchas gracias, Jimmy. Buenas noches a todos los compatriotas. Muchas gracias, doctora Ana María Córdoba. Muy buenas noches. Entonces, a cada uno de ustedes nos despedimos. Distinguidos participantes, efectivamente, la Escuela de Formación Política del Partido Perú Libre viene impulsando, promoviendo este tipo de actividades para que el ciudadano sea un ciudadano capaz de conocer la realidad de nuestro país con conceptos claros y precisos, a fin de que pueda insertarse a esta sociedad y también al mercado laboral. Muchísimas gracias, doctor Vladimir. Muchísimas gracias, doctor Rubén Maita, por su magnífica participación. Muchísimas gracias, distinguidos camaradas, hasta más allá de la victoria. Distinguidos camaradas, permiso, muy buenas noches. Gracias.